Estamos en el capítulo 2, versículos 25 al 29. Voy a leer desde el versículo 17, ¿de acuerdo? Así que esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios. Versículo 17. Pero si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo que es esencial siendo instruido por la ley, y confías en que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los inmaduros, teniendo en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces los ídolos, dices, saqueas templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios al quebrantar la ley. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, tal como está escrito. Porque en verdad la circuncisión es de valor si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha convertido en incircuncisión. Así que si el incircunciso guarda los preceptos de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, si guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Así que tener la letra de la ley y la circuncisión, pero ser transgresor de la ley, ¿no hace a uno judío exteriormente? Ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu y no por la letra, y su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Ora conmigo. Padre, venimos ante ti esta noche para que nos enseñes, para que miremos esta porción de la Escritura y entendamos lo que es la caída de la humanidad. Entender nuestra propia depravación es algo bueno. Incluso vuestro propio apóstol dijo, es bueno que yo esté afligido. Señor, te pido ahora que esta porción de la Escritura sea nuestra amiga, que podamos vernos correctamente a la luz de ella. Señor, es bueno entender las Escrituras y ser enseñado de su palabra. Así que bendice nuestro tiempo juntos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta es la segunda parte de la seguridad fallida. Seguridad fallida. La semana pasada vimos una porción de la Escritura donde Pablo dirige su atención a sus propios compatriotas, su propia nación, su propia herencia. Pero los judíos en la iglesia de Roma aquí, en este momento pueden estar diciéndose a sí mismos, oye Pablo, siéntate, ¿por qué eres tan duro con nosotros? Sabemos que les habla a ellos porque así lo dice en el versículo 17, pero si tú llevas el nombre de judío, esto es una transición. Si consideras ese título como una insignia de honor, primero les dice que no deberían estar haciendo eso. Si Pablo no fuera un siervo fiel de Dios y un siervo fiel de la palabra de Dios, él no mencionaría esto, ¿verdad? Pero Pablo estaba dirigiéndose a muchos grupos y siendo justo. En el capítulo 1, al menos en la primera mitad, él acusa a las personas que no tienen religión. Básicamente tú y yo antes de venir a Cristo. Y luego pasa a los religiosos autosuficientes en la primera mitad del capítulo 2. En el capítulo 1, en la segunda mitad del capítulo 1, él acusa a todos, pero volverá a hacerlo en el capítulo 3, aunque de una manera mucho más profunda y amplia. Que todo el mundo quedará culpable ante Dios en el capítulo 3. Se puede decir una cosa sobre la primera parte de la carta de Pablo, y es esta. Nadie está a salvo, no, ni uno solo.
ni siquiera su propio pueblo, ni siquiera los judíos. Así que Pablo nos habla de estas múltiples seguridades fallidas, las cosas en las que estos judíos estaban confiando. La primera ya la hemos visto. Voy a repasarlas rápidamente para que tengamos el contexto. Nos encontramos con el versículo 25 en vez de empezar directamente ahí, pero ya lo hemos visto en el versículo 17. Lo primero en lo que confiaban era en su herencia, la insensatez de su herencia. Dice, pero si llevas el nombre de judío y confías en la ley y te glorías en Dios, tenemos este paralelo. No sé si lo sabes, pero podemos ver muchos paralelismos dentro de la iglesia y en el propio texto. Voy a volver mucho sobre esto, pero hoy lo vemos incluso al mirar esta porción de la Escritura, el propio versículo, el versículo 17. Los judíos confiaban en su crianza, en su conexión por herencia familiar y evidenciado por qué. Al confiar en la ley, dice, y al confiar en la ley se glorían en Dios. Eso es poner el carro delante de los caballos. ¿Lo entiendes, verdad? Como si su conexión con un creyente, digamos por ejemplo en la iglesia, como si tu conexión con un creyente en tu familia o incluso tu conexión con una familia de la iglesia fuera lo que te justifica. Nacer en una nación no otorgaba ningún privilegio espiritual. Estos judíos no tenían ningún privilegio espiritual. De la misma manera, identificarse con la iglesia o con una familia no otorga ningún privilegio espiritual si no has nacido de nuevo. Nacer de nuevo, Juan 3:3. Nadie nace en la iglesia por la carne. Todos los que nacen en la iglesia nacen del Espíritu de Dios. Él nos dice esto en el versículo 29, la última parte dice, por el Espíritu, y también voy a volver a eso. Pero la segunda cosa en la que confiaban era en su propio conocimiento. Tienes que entender esto, hay una nueva iglesia romana compuesta por judíos y gentiles. Obviamente los judíos tenían el Antiguo Testamento, tenían la ley de Dios, conocían las cosas más profundas de Dios. Sabían que tenían las escrituras, las entendían, podían discernir los requisitos de la ley y podían distinguir las verdades esenciales dentro de ese entendimiento, pero se habían perdido todo el sentido del verdadero conocimiento. Al menos el verdadero conocimiento de Dios, la comprensión principal, el corazón de todo, es la obediencia a Dios, el amor a Dios. Tenían sus propios catecismos y memorizaban todas las respuestas correctas. Un conocimiento que permanece en la mente nunca afectará el corazón. El Salmo 37, versículo 31 refleja eso. La tercera cosa en la que confiaban para redimirse era su liderazgo. Esto lo ves en el versículo 19. Dice que están convencidos de que tú mismo eres guía de los ciegos, luz para los que están en tinieblas. Se veían a sí mismos como líderes en esta sociedad, con esta falsa sensación de seguridad, simplemente creyendo que otros los seguirían. Solo porque tenían seguidores y había números allí, eso no probaba ningún tipo de verdad. No prueba una fe genuina ni la solidez de la fe. No demuestra ninguna de esas cosas. Hemos visto esto muchas veces, porque si esto fuera cierto, ¿por qué el Islam sigue creciendo? ¿Por qué el catolicismo sigue teniendo tantos seguidores? Ni siquiera la pedofilia generalizada en esos dos grupos ha logrado acabar con esos movimientos. No desaparecen porque están formados por personas que han confiado en algo distinto a Cristo o en Cristo más algo más. Segunda de Pedro capítulo 2.
habla acerca de algunas de estas personas. En el capítulo 2, versículo 1, dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. Y dice esto a la iglesia. Así como habrá falsos maestros entre ustedes. Versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Eso suena mucho a nuestro pasaje en el versículo 24, y es cierto. Lo último en lo que confiaron fue en su propia influencia. El versículo 20 dice, corrector de necios, maestro de inmaduros, que en la ley tienes conocimiento y verdad. Así que en conexión directa con el liderazgo, el último piedra de tropiezo, la última falsa seguridad, pero no necesariamente un líder en sí, sino cualquiera con algún tipo de influencia, de eso se habla aquí. Aquellos que, como los judíos aquí, tendrían una visión elevada de sí mismos. Pero aquel que influye en otros sobre qué hacer en sus propias vidas o en qué creer fuera de las Escrituras. Porque ellos lo creen. Piensa en esto, la iglesia misma se divide por las cosas más tontas, ¿no es así? Nos dividimos por doctrinas secundarias, doctrinas terciarias. Siempre hay estas luchas internas. Y la iglesia, si estás en una iglesia y afirmas fidelidad a esa iglesia, y tú, en cierto sentido, llegas al punto en que eres influenciado por algo contrario, entonces eres muy parecido a estos judíos en estas iglesias, especialmente a los falsos pastores de los que Cristo habla en Juan 10. La influencia debe usarse para la piedad, para influir en tu hermano con compasión y bondad. Un objetivo mutuo en mente, que es ser como Cristo. Si haces eso, entonces te irá bien. Si no lo haces, el versículo 20 dice que podrías ser tú el necio, que podrías ser tú el inmaduro y que no encarnas el corazón de la verdad para promover el desinterés y la unidad de Cristo. Los judíos aquí tenían tantas manifestaciones hipócritas que su orgullo no les permitía avanzar y realmente humillarse ante el Señor. Llegan a un punto tan bajo que el versículo 24 dice exactamente lo que esto causa. Dice, el nombre de Dios es blasfemado. Está citando Isaías 52, versículo 5, pero es el corazón. Dentro de ese Isaías 52:5, el corazón que también puedes ver en Isaías 36, versículo 20. Pero en el versículo 24, Pablo está resaltando la seriedad de lo que se está tratando. Él dice, no lo tomes como si fuera algo sin importancia, especialmente en la iglesia. Pero Pablo continuará ahora abordando este tema. Algunos fracasos más en cuanto a la seguridad, cosas en las que confiamos y no deberíamos. Y te pido esto, no te desconectes solo porque se está hablando de la circuncisión. Piensas que eso no es algo que la iglesia haga hoy en día, pero sí nos relacionamos con esto. Y tengo 3 encabezados para ti. Es ritual sin rectitud. Y luego el segundo es rectitud sin ritual. Y el tercer punto es la verdadera rectitud. Así que ritual sin rectitud. Él dice esto en el versículo 25, si en verdad la circuncisión tiene valor, dice, si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha convertido en incircuncisión.
Así, mientras Pablo continúa dirigiendo esta conversación con este grupo de personas en la iglesia, sus propios compatriotas, resalta la única señal externa de su relación de pacto con Dios, que es la circuncisión. Podemos observar esto en Génesis 17, donde se instituye. Vemos en Josué, incluso en Josué 5, enfatiza la señal misma como la separación del mundo pagano. Y esas eran buenas cosas para hacer. Pero en algún punto del camino, y probablemente con bastante rapidez, perdieron el meollo del asunto. Y lo que esta gente había olvidado es que el corazón debía estar a la altura de la marca. Hablan de esto, no tienes que ir, solo anótalo si quieres leerlo después. Deuteronomio 10 versículos 16 al 20 y Jeremías 4:4. Él habla de la cuestión del corazón, no de la carne misma. No es como si al llegar a Romanos, Pablo comenzara ahora a hablar sobre la relación de la circuncisión con el ser real de la persona, su estado espiritual. No, el Antiguo Testamento está plagado de esta idea. Así que Pablo no está diciendo nada diferente de lo que dijo Abraham o Moisés o Josué. Lo que él está haciendo es amplificar el significado de la circuncisión. Así que escucha lo que Pablo dice y cómo lo explica. Nuevamente, como dije en el versículo 25, él dice, de hecho, la circuncisión es de valor si practicas la ley. No lo parecía. Negativo al principio. En primer lugar, no anula la práctica ritual. Él no hace eso. Aunque quiero dejar algo en claro. Se eliminaría gradualmente con el tiempo. ¿Quieres leer sobre eso? Puedes leer acerca del primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Esta medida se irá eliminando gradualmente. Pero por ahora no es eso a lo que se está refiriendo. Eso no es lo que está pasando. La carta de Pablo a los Gálatas y a los Filipenses seguirá abordando este tema también. Entonces, lo primero que sucede es esto. La circuncisión no tiene valor espiritual en Cristo. Seamos claros al respecto. La circuncisión no tiene valor espiritual en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos rituales a los cuales la iglesia se ha adaptado y eso simplemente nos hace ver tontos. No es necesario que sigas adelante haciendo las mismas cosas. ¿Sabes? Gálatas 5:6 dice eso. Gálatas 6:15 resalta estas cosas. No hay ningún valor espiritual en Cristo para la circuncisión. Sabes, escuché esto recientemente, que hay un familiar de alguien que es miembro aquí que todavía celebra todas las cosas judías, Yom Kippur y todas las fiestas y todas esas cosas. Y yo digo, ¿por qué haces eso? Es un nuevo pacto. Así no funciona. Estas cosas fueron eliminadas gradualmente. Ya sabes, en segundo lugar, hablamos de estas cosas. Dice él, los judíos y gentiles creyentes están marcados por el Espíritu, por el Espíritu por la fe, no por alguna cosa externa. ¿Por qué es eso importante? Bueno, Pablo en este momento no está discutiendo en contra del ritual. Él no está haciendo eso. Él les está diciendo a estos nuevos creyentes judíos que estarían en peligro de una falsa conversión si sus vidas no coincidían con la señal externa. Es sencillo, ¿verdad? Puedo cerrar mi Biblia y hemos terminado, pero no lo haré. Voy a alargarlo. Entonces, lo que sucede es que ellos hacen que la señal externa no tenga valor. Eso es lo que él está diciendo. El lenguaje es claro. El ritual es provechoso, dice él. Eso es lo que dice. Mira el versículo 25. Dice,
La circuncisión tiene valor si practicas la ley, pero sí, entonces primero, la primera conjunción es si practicas la ley. La primera cláusula condicional está ligada a la obediencia, eso es lo que está diciendo. Y esa sería la evidencia de que tu circuncisión es del corazón, no solo externa. La segunda cláusula condicional aparece de nuevo en la segunda parte del versículo. Dice, pero si eres transgresor de la ley, entonces, ¿a qué apunta esta cláusula condicional, la segunda? A una vida que está marcada voluntariamente por la desobediencia. ¿Y entonces qué sucede? Dice que cancelas la señal diciendo que se ha convertido en incircuncisión, que es la traducción literal. Tu circuncisión se ha convertido en incircuncisión. Has anulado y dejado sin efecto eso que supuestamente hiciste para honrar a Dios. El ritual sin justicia se convierte en hipocresía. Permíteme repetir eso de nuevo porque voy a volver a ese punto y cuando lo explique más, lo entenderás mucho mejor. Pero el ritual sin justicia se convierte en hipocresía. Verás, Dios nunca se ha impresionado con ninguna marca externa que hagas, y mucho menos si es sin fe. Acompáñame porque quiero llegar al meollo del asunto, ya que eso nos preparará correctamente en el Salmo 51. Eso nos ayudará a entender realmente dónde debe estar el corazón de todo creyente. Especialmente en este tema de los rituales, y más adelante definiré algunos de ellos para que entiendas que también tenemos rituales en la iglesia. Pero veamos el corazón de esto. En el Salmo 51, ¿lo recuerdas? Este es el Salmo de arrepentimiento de David después de ser descubierto en adulterio y asesinato. Y este es él, arrepintiéndose ante Dios, y dice esto, dice, líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, dice, y Dios, el Dios de mi salvación, se está humillando, dice, no puedo salvarme a mí mismo, ni siquiera puedo perdonarme a mí mismo. Esto no va a suceder sin ti, Dios, no hay liberación. Él dice esto, y luego, justo después de eso, la obediencia se une inmediatamente. Dice, entonces mi lengua cantará gozosa tu justicia. Así que el primer arrepentimiento y el primer fruto de ello, versículo 15, dice, oh Señor, abre mis labios. Ahora le suplica, orando de nuevo, para que mi boca proclame tu alabanza, porque no te complaces en sacrificio. Aquí está el meollo del asunto. Dice, no te complaces en sacrificio. No te agradan las promesas vacías, Dios. De lo contrario, yo lo daría, dice él, no te agrada. Los holocaustos. Los sacrificios de Dios, si entiendes esto, mira, entiende esto, es que estos sacrificios le pertenecen a Él, no son tuyos. Él entiende que le pertenece a Dios. Y dice, mis sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Oh Dios, no despreciarás, no te apartarás. Ese es el meollo del asunto. Vuelve a Romanos y escucha, esto es lo importante. Recuerda que te dije, tenemos rituales, sí los tenemos. Y déjame explicar a qué me refiero, porque quizás tengas esta idea. Y si es así, oro para que realmente te analices ahora mismo. Permíteme hacer esta afirmación, y puede que al principio te suene extraña. Ninguna cantidad de lectura bíblica te justificará. Ninguna cantidad de oración te justificará. Ninguna cantidad de servicio te hará estar bien con Dios. Tu bautismo no te salva. Participar de la comunión nunca te salva, nunca te salvará. El conocimiento de Dios no te salvará.
Nunca ha podido justificarte ante los ojos de Dios y nunca lo hará. Es por esto que muchos cristianos son tan miserables en su fe, porque piensan que ese es el pensamiento que tienen. Bueno, Dios estará feliz conmigo si hago estas cosas. No. Hebreos 11:6 nos da la respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que intentémoslo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Por fe leemos nuestra Biblia. Por fe oramos, por fe servimos a Dios, por fe fuimos bautizados, por fe participamos de la mesa de comunión, por fe recibimos conocimiento de la palabra de Dios y sabiduría de la palabra de Dios, y así sucesivamente. El justo por la fe vivirá. Hacemos todas estas cosas porque hemos sido redimidos, no porque deseamos demostrar que somos redimidos o deseamos ser redimidos. No, no lo hacemos. No lo hacemos por esas razones. No. Estos judíos tenían el mismo problema que nosotros. Lo hicieron. Se creen justos por lo que hacen exteriormente, además por lo que piensan de sí mismos. Pero en esta época de la historia, la idea de que todo judío terminaría en el cielo era algo que se propagaba por todas partes. Era una mentira. Si eso fuera cierto, ¿para qué se necesita al Mesías? Así que vemos su error. Y este segundo punto, ¿qué hay de la justicia sin ritual? Pablo cambia un poco el argumento, solo lo cambia un poco. Y realiza esto en parte para avergonzar al judío hipócrita en la primera parte de estos versículos. Pero introduce otra condición, otra cláusula condicional, incluso formulándola ahora como una hipótesis. Dice, entonces, si el incircunciso, es decir, el gentil, si este hombre cumple los requisitos de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Está diciendo, mírate judío, piensa en ti, si eres tú quien está aquí y crees que vas a ser salvo por algún tipo de obras justas, o todas las cosas que mencioné, leer la Biblia, orar, todas estas cosas, este gentil no tiene la marca ritual en su cuerpo, pero aún así es capaz de caminar en obediencia. ¿No sería considerada su obediencia? Dice considerada. Y esa palabra considerada en griego significa acreditada. Eso suena a algo que conocemos, ¿verdad? Eso suena como una doctrina que entendemos como imputación. Y voy a definir eso un poco, pero para él lo que está diciendo es una verdadera circuncisión del corazón. Están acreditando una justicia que viene de Dios solo por la fe en el Hijo de Dios, que se te da una justicia que te es ajena. Hemos visto esto en todas partes, porque la lógica fluye más allá. Romanos 4, el paralelo. Esto se compara con este versículo para mostrarnos que esta justicia imputada en Cristo es para aquel que ejerce la fe. Mira, Cristo vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Luego murió una muerte expiatoria que tú merecías y resucitó de entre los muertos, algo que tú tampoco podías hacer por ti mismo. Entonces Él dice, está bien por la fe, todo eso será tuyo.
El día que te presentes ante Dios, no te presentarás con tu propia justicia, ni con tu supuesta justicia, ni con tu herencia. No haces eso, sino que te presentas con la justicia de Cristo, porque has puesto tu vida en sus manos. Vemos esto. Mira, acompáñame a Isaías 56 para resaltar esto un poco más. Isaías 56. Estos son los mismos judíos que conocían estas porciones de las Escrituras. Nosotros también deberíamos conocerlas. Isaías 56, en el versículo 6. Recuerda la directiva de la nación de Israel. Esto también es para los extranjeros. Permíteme hacer una pausa. Él está hablando de aquellos que no son de la nación de Israel. Así que eso sigue siendo tú y yo. Recuerda que la directiva de la nación de Israel era ser un faro de luz, estar en lo alto de una colina, proclamar la bondad de Dios y atraer a la gente hacia Él a través de este pueblo. Ahora Isaías comienza a hablar sobre estas personas. Dice también los extranjeros que se unen al Señor. Eso es algo hermoso. Escucha, ellos no se unieron a una nación. Se unen al Señor para ministrarle, para bendecir al Señor, dice, y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Todos los que se abstienen de profanar el sábado y se mantienen firmes en mi pacto, incluso a ellos los llevaré a mi monte santo, dice, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar. ¿Por qué serán aceptos? Por lo que ya ha dicho. Ellos me aman. Ellos me sirven. Ellos confían en mis promesas. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recuerdas eso, ¿verdad? Eso es lo que Cristo cita cuando voltea las mesas. Cuando esos cambistas de dinero, los mismos judíos que estaban allí para servir al pueblo, estaban robando al pueblo. Dice, el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel declara, aún a otros reuniré con ellos, además de los ya reunidos. Este era el corazón de Dios en todas estas cosas. Acompáñame a Juan capítulo 4. ¿Recuerdas esto? Él tiene una conversación con la mujer en el pozo y dice esto al final. Versículo 23 dice, pero la hora viene. Déjame decirte cuándo es eso. Es ahora mismo, ¿de acuerdo? Si no sabías cuándo viene la hora, el momento es ahora. Y lo dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a personas así para que sean sus adoradores. Esto es lo que el Señor siempre ha deseado. Lo ha deseado de su propio pueblo, los judíos, y lo ha deseado de nosotros que venimos a Él por fe. Incluso, volviendo a Romanos, en el versículo 27, Él contrasta esto un poco más. Y el que es físicamente incircunciso, y aquí hay otra cláusula condicional que dice, si guarda la ley. Así que todavía está, de alguna manera, cambiando y aclarando estas cosas para nosotros. Ahora, lo que está usando es un artículo definido y luego un sustantivo y los une para estructurar algo que debemos entender. Como bien, ¿qué está diciendo? Dice el que, ¿verdad? Dice el no circuncidado, que sigue siendo el gentil, si por la nueva naturaleza guarda la ley. Así que tenemos un grupo de personas. Este es el circuncidado, no por la carne, sino circuncidado por Dios. Y volveremos a eso más adelante. Dice que por naturaleza guarda la ley. Ofrece su vida como un acto de obediencia. Luego nos habla de la segunda persona. En la segunda parte del versículo dice, Él no juzga.
y dice, ahora lo vuelve hacia los judíos, es decir, hacia aquellos que son los circuncidados. Están llenos del conocimiento de Dios y sin embargo no siguen la verdad, no obedecen. Y les dice esto porque, ¿por qué? ¿Acaso no es la mera existencia en esta iglesia de creyentes gentiles, la existencia de creyentes gentiles que demuestran por la fe su obediencia? ¿No es eso un juicio sobre los judíos que poseen los privilegios del pacto? Sí. Ellos los miran y dicen, bueno, ¿todavía pueden obedecer estas cosas? Ustedes ni siquiera saben nada. De la misma manera, el verdadero creyente en la iglesia acusa al cristiano nominal con su propia vida. Mientras viven en humilde obediencia a Dios, sus vidas, ellos no ven la vida cristiana como una carga. La ven como una liberación. Podrían hablarte de Proverbios 8:13 que dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Estas separaciones y argumentos que Él está haciendo nos llevan a reflexionar sobre nuestro propio caminar. Creo que deberíamos hacerlo. Deberíamos estar pensando, ¿cuáles son nuestros pensamientos sobre estas cosas? ¿Qué es lo que hago en mi vida cotidiana que está separado de mi cristianismo? Si haces esa pregunta, deberías decir que nada de mi vida debería estar separada. Así que cuando llegamos a los versículos 28 y 29, quiero hacer una pausa. Piensa en esto. La iglesia tiene muchas luchas, ¿verdad? La iglesia y el estar en la iglesia viene con sus desafíos porque actuamos en las cosas de la misma manera que lo hacían los judíos. Podemos ver el mundo así, pero muchas veces lo que hacemos es vernos entre nosotros de esa forma y nuestro servicio a Dios se ve empañado. Así que no importaría lo que hagas de manera ritualista, no importa. Así que quiero resaltar esta última parte. Voy a pasar la mayor parte de mi tiempo aquí. ¿Qué es la verdadera justicia? ¿Qué es la verdadera justicia? Creo que eso debería ser lo único que si eres un creyente aquí, eres un verdadero creyente y amas a Dios, querrías vivir una vida que le honre, ¿verdad? Y si ese no eres tú, entonces tal vez esto te incomode un poco. Pero acompáñame a Filipenses capítulo 3. Voy a leer algunos versículos paralelos importantes, pero quiero que notes cuidadosamente cómo Pablo habla de estos mismos falsos creyentes judíos en la iglesia. Y no es algo muy agradable, pero él dice esto en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 2. Él dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Así es como sabemos de quién está hablando. Él dice, miren, entre ustedes hay perros. ¿Qué saben sobre un perro? Déjenme decirles lo que sabemos si tienen un perro. Un perro se rige por sus apetitos. No tienen ningún deseo real de ser muy productivos. Lo siento. A menos que su perro sea capaz de tirar de un trineo o salvar a alguien de la nieve, no es productivo. Así que ten cuidado con los perros. Él dice, tienes que entender esto. El perro se guía por sus apetitos. Recuerdo la parte de la escritura que dice, como perro que vuelve a su vómito. Bueno, quiero que lo pienses de esta manera. Cada vez que pienses en esto, te molestará. Bueno, como un perro que vuelve a vomitar es esto.
Es que el perro no es así, está controlado por sus propios deseos. Si le pones una gran cantidad de comida, el perro se la comerá toda, no se detendrá, se atiborrará de comida. ¿Y entonces qué hace el perro? Va y se llena. Es como si no pudiera hacer nada con todo eso en su estómago, así que vomita. Sus propios deseos lo han llevado a vomitar el exceso en su vida. Luego, lo que hace para empeorar las cosas es volver al vómito que acaba de expulsar, porque nuevamente es guiado por su propia lujuria. Y dice, estos judíos son así, esto es en lo que termina todo. No desean honrar a Dios, desean obtener todo lo que puedan, por eso roban templos, dice. No pueden saciarse. Él les dice, les advierte, cuídense de los malos obreros. Esto es algo real. Es como los malos obreros, no desean servir. Desean ser vistos y recibir palmadas en la espalda. Él dice, estos son de quienes deben cuidarse de la falsa circuncisión. Estos son creyentes falsos. Estos son los que te robarían hasta dejarte sin nada si pudieran. Egoístas. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Él les dice a los filipenses que los creyentes de Filipos son una iglesia asombrosa y desinteresada. Le dieron un regalo a Pablo desde su pobreza, por esto son conocidos. Y luego describe cómo es esta persona. ¿Cómo es esta persona que es la verdadera circuncisión? El que practica la verdadera justicia. Dice quienes adoran en el Espíritu de Dios y gloria de Cristo Jesús, y pone un poco de confianza en la carne, solo un poquito. ¿Dice eso? No. Ninguna confianza en la carne. Ninguno. El peligro vuelve a ser evidente, ¿verdad? Quiero que recordéis la frase del versículo 3. Quiero que recuerdes solo esta frase. Dice la gloria de Cristo Jesús. Quiero que recuerdes eso porque volverá al final. Así que lo que hace Pablo, volved a Romanos, lo que hace Pablo es que ahora lo reúne todo. Y lo reúne todo primero con algunas afirmaciones negativas. Luego tendremos algunas afirmaciones positivas y después volveremos a lo negativo. Pero primero viene con estas afirmaciones negativas. El versículo 28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. De nuevo nos remite a los versículos anteriores en el versículo 17. No eres un judío, un verdadero judío creyente, por herencia. No, no lo eres. Y luego lo vuelve a mencionar, tampoco por la circuncisión ni por ciertas cosas. No, no por tus rituales, no por tus fiestas, no por tus celebraciones, ninguna de esas cosas. Él dice que nada de eso importa. Y explica por qué. ¿Por qué? Porque todo está en la carne, dice. Todo está en la carne. Y no sé si a ti ya te has dado cuenta, pero este cuerpo en el que estás ahora mismo no puede salvarte. En realidad está haciendo lo contrario. Tu cuerpo te está matando diariamente. ¿Entiendes eso? Estás muriendo lentamente. Nadie está invirtiendo el reloj. Entonces él dice esto, todo lo que está en la carne está corrompido, se va a morir. Esto va a terminar. Entonces, todo esto que tiene un final, ¿por qué pondrías tu confianza en ello? ¿Por qué harías eso? ¿Tu circuncisión, tu ritual, crees que eso te va a salvar? Que no es. Y esto lo dice el mismo Jesús. Mire en Juan capítulo 6. Y lo dice mejor que nadie. Juan 6. Y mira el versículo 63. La genialidad de nuestro Salvador dice, es el Espíritu quien da vida, dice él. Eso es una declaración clara.
La carne no aprovecha nada. La carne no aprovecha nada. Bien, eso nos quedó claro. Tenemos vida. La carne no nos aprovecha y las palabras que os he hablado, dice él, son espíritu y son vida. ¿Quieres saber qué es lo que te da vida? Vives por las palabras de Cristo, por la obra de Cristo, por la resurrección de Cristo. La carne no te aprovechará en nada. Nunca has salvado a nadie. Ningún ritual, ninguna cantidad de hacer esto o aquello jamás te salvará. No, nada de eso lo hará. Esto es absolutamente claro, o al menos debería serlo ahora por el pasaje, pero si no lo es, y yo diría que si no son esas cosas, si no son todas estas cosas que hemos señalado, entonces ¿cuál es la esperanza del judío y del gentil? ¿Cuál es? ¿No está en el texto? ¿Cuál es la esperanza? Está en el texto. Vuelve a Romanos. En el versículo 29 dice, pero judío es el que lo es en lo interior. Pablo dice, ¿quieres ser un verdadero judío? Un judío que refleje las verdades de Jeremías 4, Deuteronomio 30 y Ezequiel 36 y 37. ¿Quieres ser ese tipo de judío? El que esperaba al Mesías y se rendía a su voluntad. ¿Quieres ser ese tipo de judío? Necesitas ser un judío que lo es en lo interior. El judío y el legalista entre nosotros dirían, bien, ¿cómo hago eso? ¿Cómo soy un verdadero creyente en lo interior? Malas noticias para ti, no puedes. Y en ese momento podrías pensar, bueno, ¿hay algún sacerdote con el que pueda hablar? No, no lo hay. Pero la palabra de Dios aún tiene la respuesta para eso. Ve a Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice. Esto es lo que, de nuevo, en conjunto con todo esto, casi parece la misma conversación. Pero él dice esto en el capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin manos. En ese momento te detendrías y dirías, ¿de qué hablas? Bueno, esto es lo que sucedió. Esto es Romanos 6. Dice, en la remoción del cuerpo de la carne por la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que Él dice, esta es una cirugía que solo puede ser realizada por el Espíritu de Dios, destacando la belleza misma de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero quiero que vuelvas y observes el contraste una vez más. Recuerda que te dije que hay más aspectos negativos. En el versículo 29 nos dice, y te lo recuerdo de nuevo, dice, no por la carne. Segunda parte del versículo 29, la circuncisión, es decir, la que es del corazón, no es por la letra, sino porque la alabanza viene de Dios, no de los hombres. Así, el contraste, no de la carne, sino del corazón. ¿Qué quiere decir con esto? El propio corazón, siendo la fuente misma de tus deseos, la fábrica de todo lo que quieres y amas. Dios quiere hacer esto en nosotros para que podamos apartarnos de nuestra propia pecaminosidad y amarlo para no desear
cosas que están contaminadas y cosas que continuamente nos alejan más de Él. Pero desear lo que Él quiere hacer, que primeramente es que nos salve, que nos reconcilie consigo, y luego a través de eso Él nos transformaría. Y luego nos dice más, dice, no por la letra, sino por el Espíritu. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 6 dice esto, no de la letra, sino del Espíritu. Para la carta que mata, pero el Espíritu da vida. La mera crítica a la letra de la ley solo conduce a una mayor desesperación. Ya ves, la ley siempre estuvo destinada a conducirte hacia Dios. Guardar la ley nunca salva a alguien. Pero nos ha mostrado que necesitamos un Salvador. Eso es lo que se hace. Esto es lo mejor que ha hecho. Así que la letra de la ley no puede salvarte. Sigues corriendo hacia Él como si creyeras que lo harás. Eso hacían estos judíos. Podrías describir a estos como judíos apóstatas que se habían apartado de la verdad de la palabra de Dios. Pero estos judíos apóstatas se parecen mucho a muchas iglesias y cristianos hoy en día, donde vas a iglesias y te dan lo que yo llamo sermones de sé mejor. Y no saben lo que hacen porque te dan sermones de sé mejor o una charla TED con palabras vacías. En realidad, solo te dan la ley. Te están llevando solo a la letra de la ley. No te están dando ningún tipo de entendimiento real de lo que Dios quiere hacer en los corazones de hombres y mujeres. John MacArthur lo expresa así: la apostasía siempre cambia el enfoque religioso. Piensas que lo religioso, la forma en que debemos enfocarnos, siempre traslada el enfoque de lo interior a lo exterior, de la obediencia humilde a la formalidad vacía. En el fondo, siempre estamos luchando con ser más religiosos en lugar de ser más piadosos. Para concluir, quiero decir esto. La fe cristiana siempre ha tratado sobre el corazón interior. Siempre ha sido así. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, siempre ha sido así. Confiar en Cristo ocurre principalmente en el corazón, no en la mente. Lo sé porque todos nosotros conocemos detalles acerca de Dios. Como que conocemos detalles sobre Dios en Cristo. Sabemos que Él es santo y sabemos que como Él es santo, entonces nosotros somos pecadores. Sabemos que Cristo vivió una vida perfecta. Eso lo entendemos. Todos saben que Cristo murió en una cruz para reconciliar a los pecadores. Así que no se trata de conocimiento intelectual. No se trata de eso. De lo que se trata es de lo que estos judíos enfrentaban. Les importaba demasiado externamente lo que pensaban los demás. Se preocupaban por la gente, por lo que pensaban de ellos. ¿Por qué cambiaron eso? Cambiaron lo que Dios pensaba de ellos. Cambiaron confiar en Cristo. En Juan capítulo 5, Jesús tiene algo que decir sobre eso. En el versículo 44, Él dice esto. Él dice, ¿cómo podéis creer? Él les está hablando a estos judíos autosuficientes que literalmente lo seguían a donde fuera que iba a ministrar a la gente. Él dice, ¿cómo podéis creer? Dice, cuando recibís gloria los unos de los otros. Se felicitan entre ustedes por lo que hacen. Se felicitan entre ustedes por lo que saben sobre la ley. Dice, pero no buscan la gloria que viene del único y verdadero Dios.
No hacen eso. Quieren alabanzas de las personas que los rodean. Les importa demasiado lo que la gente dirá. Si te rindes a Cristo, te importa demasiado lo que la gente hará y quién te rechazará, quién se burlará de ti, a quién le importa. Si estás bien con Dios, ¿por qué eso siquiera importaría? Estos hombres amaban el ritual, amaban esto, amaban las alabanzas de los demás. Pero el versículo 29 en nuestro pasaje dice esto al final, dice por el Espíritu, pero no por la letra, dice, y luego dice esto, y su alabanza no viene de los hombres. Ese hombre que confía en Cristo, la alabanza no viene de los hombres, sino de quién? De Dios. Las alabanzas de los hombres no valen mucho, ¿verdad? Pero estoy seguro de que la alabanza de Dios tiene un valor infinito. Y les dejo esto de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Miren lo que dice Pablo aquí en el versículo 4. Él dice, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio. Y esto es para todo creyente. ¿Entienden eso? Que se nos confíe el Evangelio. Así que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que examina los corazones. Esta es la belleza del verdadero evangelio. No hay cumplimiento de la ley que pueda salvarte. Es una confianza pura en Cristo, no una confianza en ti mismo. Estos judíos confiaban en sus propios rituales. Y oro para que tú, incluso como creyente aquí, un verdadero creyente, no confíes. Y todas esas cosas de las que hablé, ninguna de ellas te salvará. Una fe pura, entrega, arrepentimiento, lo que hará es provocar tal gozo porque estás bien con Él.